¿Qué pasó entre tomas de una de las películas más queridas de Hollywood? ¿Cómo convirtió un actor poco probable un papel de instructor de artes marciales en la historia del cine? ¿Y por qué la verdad sobre estas escenas ha permanecido oculta durante décadas? Mantente atento, porque al final de este video sabrás precisamente lo que Pat Morita reveló sobre su tiempo en el set de Karate Kid y cómo estas revelaciones han cambiado nuestra visión del legado de la película para septiembre de 2025. Quizá el nombre Pat Morita no resulte inmediatamente familiar para los espectadores más jóvenes, pero el personaje que él dio vida, el señor Miyagi, trasciende generaciones. El sabio y enigmático Manitas que le enseña a Daniel LaRusso el arte del karate mediante métodos poco convencionales como wax on, wax off, no fue solo un papel en una película de artes marciales de los años 80. Fue un fenómeno cultural que cambió para siempre la forma de retratar a personajes asiáticos en el cine. Pero detrás de la presencia de Miyagi había una realidad más compleja. El camino de Morita hacia ese papel y lo ocurrido durante el rodaje cuentan una historia más matizada que la de la pantalla. La transición de un humorista a actor nominado al Oscar no fue de la noche a la mañana. Las luchas previas y durante la producción moldearon su interpretación. Nacido Noriyuki Morita en California, 1932. La vida de Pat estuvo marcada por adversidad. Con apenas 2 años, le diagnosticaron tuberculosis espinal y le dijeron que quizá nunca volvería a caminar. Durante casi una década, estuvo confinado en un sanatorio, sujeto a una cama con un yeso que cubría todo el cuerpo, separado de su familia durante años formativos que forjarían su espíritu resiliente. El sanatorio se convirtió en su primera aula en la naturaleza humana, rodeado por niños que peleaban contra la enfermedad. Yuki observó y oyó, y desarrolló una sensibilidad a las emociones no dichas, que luego hicieron actuaciones convincentes. Las enfermeras, su familia sustituta. Los médicos, primer público, aprendía a usar el humor para aliviar su aislamiento. Los pasillos estériles y el olor antiséptico del hospital nunca abandonarían su memoria, en detalles que le indicarían la forma exacta en que más tarde se movería entre las escenas, como el señor Miyagi, llevando el peso del confinamiento en cada paso medido. Cuando tenía 11 años, Estados Unidos estaba en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial. Como muchos estadounidenses de origen japonés, la familia de Mata fue enviada a un campo de internamiento, cambiando un encierro por otro. El alambre de púas y las torres de vigilancia del centro de reubicación del río Gila, en Arizona, creaban límites, tanto físicos como psicológicos. Aquí Marita fue testigo de primera mano de la dignidad con que la generación mayor de japoneses estadounidenses se conducía a pesar de la indignidad de sus circunstancias, la postura precisa, el cuidadoso mantenimiento de las tradiciones culturales, la silenciosa fortaleza que él eventualmente destilaría en el señor. El carácter de Miyagi. Dentro del campamento, la vida seguía. A pesar de las duras condiciones, Marita observó a las familias cultivar jardines en la arena, artesanos que trabajaban la madera desechada y mayores que enseñaban artes tradicionales. No eran solo actividades para pasar el tiempo, fueron actos de resistencia, preservando la identidad cuando todo lo familiar había sido despojado. Esta tensión entre la preservación cultural y la asimilación forzada se convirtió en un tema. Morita lo entendía íntimamente, uno que resonaría a lo largo de su retrato de Miyagi. Décadas después, estas primeras experiencias de aislamiento y resiliencia informarían, más tarde, la quieta dignidad que aportó al señor Miyagi. Miya. El joven a quien los médicos, alguna vez, creyeron que nunca caminaría, halló por fin la fuerza para ponerse de pie y representar a toda su comunidad. Tras la guerra y la secundaria, Marita trabajó en el restaurante chino de la familia de Miya en Sacramento. Irónicamente, no japonés. Cuando la familia calculó que los clientes estadounidenses estaban más cómodos con la comida china tras la guerra, aquella primera lección sobre el cambio de código cultural no pasó desapercibida para el joven Pat. Los ritmos diarios del servicio, la cuidadosa atención al detalle y la navegación cultural necesarias para dirigir un restaurante asiático en la América de posguerra se convirtieron en herramientas para su creciente comprensión de la actuación. Los clientes esperaban cierta personalidad y Pat, que tomó su nombre americano durante este tiempo, aprendió a dar lo que la gente quería ver. El restaurante fue su escena. Saludando clientes, Morita cambiaba sin esfuerzo entre roles,
más americano con algunos clientes. Mostraba su herencia ante otros que parecían esperarlo. Aprendió a leer la habitación, a calibrar las reacciones y a ajustar su presentación en consecuencia. Durante ese tiempo, fue desarrollando una comprensión matizada de las expectativas culturales que más tarde le permitiría subvertir estereotipos con la misma eficacia que el señor Miyagi. Durante el día, trabajaba con las manos, colocando los platos con precisión y gestionando el restaurante. De noche soñó con otra cosa: clubes de comedia y escenarios donde podía canalizar su carisma. Su primer nombre artístico, Hip Nip, refleja hechos raciales duros de la industria del entretenimiento. Sabía que para triunfar necesitaría reconocer y trascender estereotipos que lo esperaban. El circuito de comedia de finales de los 50 y principios de los 60 fue poco acogedor para artistas asiático-estadounidenses. A los dueños de clubes, a menudo, les interesaba que Marita usara caricaturas raciales para volverse la broma, no el comediante que la decía. En cambio, desarrolló un material que seguía una línea cuidadosa, reconocía su herencia y desafiaba sutilmente las expectativas del público. Este equilibrio abrió camino a una plataforma mayor que Hollywood le daría. El descanso llegó cuando Marita dejó el negocio de restaurantes y se dedicó al entretenimiento a tiempo completo en 30. Más tarde que la mayoría de los actores, se mudó a Los Ángeles con firmeza y un don para conectar con público. Sus primeros monólogos de comedia se centraron en su identidad japonés-estadounidense, encontrando humor en las diferencias culturales mientras educaban al público de forma sutil. Esta habilidad para desarmar a los espectadores con humor y al mismo tiempo comunicar verdades más profundas les serviría más adelante. Como Miyagi, en Los Ángeles, en los 1960 segundos, se ofrecían pocas oportunidades para actores asiáticos. Los papeles disponibles solían ser muy unidimensionales: villanos inescrutables, foráneos exóticos o compañeros cómicos con acentos exagerados. Marita audicionó para lo que surgía, a veces usando estereotipos para abrir paso. Cada rol corto era base, cada estereotipo u oportunidad para inyectar humanidad en personajes sin profundidad. Él estuvo jugando a un juego de largo plazo, acumulando tiempo frente a la TV y fortaleciendo las relaciones en la industria que con el tiempo lo llevarían a algo sustancial. A principios de los 70, Morita consiguió papeles en Sanford y Son y Maas H., pero su oportunidad llegó cuando interpretó a Arnold en Happy Days. El bondadoso dueño del restaurante Drive-In se convirtió en un personaje recurrente que dio a Marita trabajo estable y mayor reconocimiento. Aunque tuvo éxito interpretando a Arnold, Marita anhelaba papeles con más sustancia, personajes que reflejaran la profundidad y la complejidad que sabía que existían en la experiencia asiático-americana detrás de bambalinas. En Happy Days, Marita se convirtió en una figura muy querida entre el reparto y el equipo, siempre profesional, siempre muy bien preparado. Él dio calidez al set, que iba más allá de su personaje en pantalla. Pero, años después, además admitió una lucha interna constante, agradecido por la oportunidad, mientras se mostraba cada vez más frustrado por los límites de su papel. Arnold era simpático, pero era un personaje secundario y unidimensional, cuyo propósito principal era facilitar el desarrollo de la protagonista blanca de la serie, Marita. Marita entendía las dinámicas que estaban en juego, pero creía que la televisión y el cine podían y debían hacerlo mejor, y fue entonces cuando todo cambió. En 1984, el director John Avildsen estaba haciendo casting para una película llamada The Karate Kid. El guión buscaba a un instructor de Okinawa y artes marciales, mentor de un joven muy acosado. A pesar de la fama televisiva de Marita, directivos dudan hoy. Lo veían como comediante, no como actor dramático. Solo. No estaban seguros de que el público americano acepte a un actor asiático en un papel central. Muchos no saben que Marita ni siquiera fue la primera opción para el señor Miyagi. El estudio contactó al actor Toshiro Mune por su trabajo en Akira Ura. Cuando no se materializó, evaluaron a otros actores antes de que surgiera Marita. La resistencia del estudio fue alta, que Marita debió audicionar 5 veces para obtener el papel que definiría su carrera. El productor Jerry Weintraub, según se dice, tuvo que convencer para aprobar la elección de Marita. Su reacción inicial no fue la del chico de Happy Days. El estudio quería a alguien con artes marciales que encajara con su idea de lo que debe ser un maestro de karate.
El director Balson vio algo en las pruebas de Marita que trascendía las destrezas técnicas, una inteligencia emocional auténtica y una dignidad serena que encarnaba la esencia de Miyagi. Aquí se complica, según lo que Marita reveló al final, años después, dos grandes retos al entrar al set de El Karate Kid. Primero, no tenía formación en artes marciales, un hecho que parecería descalificar para el papel de maestro de karate. En segundo lugar, luchaba contra la idea de que era solo un comediante. Cada día en el set fue una doble actuación, convenciendo al equipo de encarnar la sabiduría de Miyagi y aprender sus movimientos para que el personaje fuera creíble. La producción contrató coreógrafos de artes marciales y entrenadores para trabajar con Marita entre escenas. Mientras John Macho perfeccionaba la patada de grulla, Marita aprendía formas y movimientos básicos desde cero. En una de sus últimas entrevistas, Marita admitió practicar posturas de las manos y posiciones en su habitación de hotel hasta altas horas, temeroso de parecer poco auténtico ante la cámara. Al día siguiente, no enseñaba karate a Ralph. Se dice que lo dijo. Los coreógrafos nos enseñaban a ambos, y yo trataba de mantenerme una lección por delante. Detrás de cámaras, esa lucha influyó en el estilo de Miyagi de forma inesperada. El énfasis del personaje en la filosofía por encima de la técnica, en la disciplina mental, por encima de la destreza física, reflejaba el enfoque de Marita hacia el papel. Incapaz de apoyarse en experiencia marcial, se centró en los rasgos clave del personaje que podía encarnar: sabiduría real, paciencia y verdad emocional. El resultado fue una interpretación muy matizada de lo que podría haber surgido. Si se hubiera elegido un artista marcial, lo notable fue poco tiempo de preparación. Los plazos de producción ajustados significaban que a veces recibía páginas del guión días antes de rodar las escenas clave, el gran centro emocional del filme. La revelación de Miyagi, ebrio, sobre perder a su esposa e hijo, se filmó con muy poco ensayo. Marita se basó en la experiencia de internamiento de su familia y en su comprensión del trauma cultural para entregar una actuación tan poderosa que trascendió la película para adolescentes. La era de Pit Karate Kid transformó la vida y la carrera de Marita. Cuando la película se estrenó en junio de 1984, el público y la crítica, por igual, quedaron impresionados por la profundidad emocional que él dio al señor Miyagi. La escena en la que Miyagi, ebrio, revela la pérdida de su esposa e hijo mientras estaba destinado en el campo de internamiento de Manzanar ha sido citada por estudiosos del cine como una de las representaciones más potentes de la experiencia de los japoneses estadounidenses durante la guerra que se ha mostrado en el cine comercial. Lo que Marita reveló fue cuán personal era esa escena para él. Aunque no perdió a su familia en Manzanar, entendía el peso de internación. El dolor en los ojos de Miyagi no era solo actuación. Era Marita canalizando trauma cultural en un personaje que millones de espectadores amarán. Durante un breve momento, Hollywood dio un vistazo auténtico a una historia. Había ignorado gran parte, mediante lo que parecía una película de artes marciales para adolescentes. La escena requirió varias tomas, no por la emoción tan necesaria, sino por la crudeza de su actuación. El equipo, según los asistentes de producción, quedó en silencio total durante estas tomas, inusual en el bullicioso rodaje. Quienes habían trabajado con actores veteranos hace años, supuestamente se acercaron luego a Marita para expresar cuán conmovidos estaban. Esta validación de profesionales de la industria significó más para él que las nominaciones a premios que siguieron. Como confesó a sus amigos años después, el éxito de la película dio lugar a 3 secuelas, con Marita repitiendo, en cada una, su papel. Pero tras bastidores crecían tensiones. En entrevistas dadas poco antes de su fallecimiento en 2005, Marita habló con franqueza sobre las luchas que enfrentó al continuar. La película original equilibraba el desarrollo de Miyagi con la trama principal, pero las secuelas lo relegaron a un papel menor, priorizando la acción y perdiendo el matiz cultural que hacía especial a la original. La secuela llevó a Okinawa a explorar el pasado de Miyagi. Al principio, Marita estaba emocionada. Había una oportunidad para profundizar en el personaje y explorar la cultura japonesa con mayor autenticidad, fortaleciendo la base de la primera película. Conforme avanzaba la producción, se decía que él se frustraba por cómo el guión manejaba esos elementos.
A veces, los detalles culturales se sacrificaban por la trama, la conveniencia y los matices históricos, quedando para un atractivo más amplio. Aún en el papel, Marita empezó a sentir el peso de la representación al entender que para muchos espectadores estadounidenses, Miyagi era su exposición a la cultura japonesa. Marita se opuso a algunos cambios y pidió tramas que siguieran desarrollando el carácter de Miyagi con autenticidad y respeto, según fuentes de producción. Estas diferencias creativas provocaron tensiones en el set, sobre todo durante la tercera entrega. Aunque siempre profesional, Marita defendía a Miyagi y lo que representaba para espectadores asiático-americanos que deseaban ver más allá de los estereotipos. En la cuarta entrega, The Next Karate Kid, con Hilary Swank en lugar de Ralph Macchio, la franquicia evolucionó notablemente. Marita fue el hilo conductor, pero la química que convirtió la película original tan especial parecía ausente durante el rodaje. Marita dio todo su compromiso al papel, pero dijo que la franquicia se alejaba de su núcleo emocional. La película rindió menos que sus predecesoras, terminando la serie original. Otra revelación sorprendió a muchos fans cuando Marita dijo que él y Ralph Macchio, quien dio vida a Daniel LaRusso, no mantuvieron una relación estrecha fuera de cámara. A diferencia del lazo profundo entre sus personajes, los actores eran cordiales, pero profesionales. No es raro en Hollywood, pero contradice la idea de que el reparto es una familia muy unida. Aún así, la química en pantalla entre ellos era indudable, reflejo de sus talentos más que de la cercanía real. La relación laboral entre Marita y Macchio se basó, sin embargo, en el respeto mutuo y recíproco. Durante el rodaje, Macchio observó cómo Marita se preparaba para escenas, estudiando el guión y trabajando con coordinadores marciales para asegurar que cada movimiento reflejara a Miyagi. Esta dedicación impresionó al joven actor, aún iniciando su carrera por su papel. Marita valoró la capacidad natural de Machos para proyectar vulnerabilidad y determinación, cualidades que hicieron resonar sus escenas ante el público. A mediados de los 90, tras terminar la saga Karate Kid, Marita se encontró en una posición difícil, conocida por muchos actores, vinculada a papeles icónicos. A los directores de casting les costaba verlo como alguien distinto del señor Miyagi. Ese papel le dio una nominación al Oscar y fama. Encasilló, y fue difícil romperlo. El encasillamiento afectó a Marita deeply. Después de romper con los papeles limitados para actores asiáticos, enfrentaba una nueva limitación, además. Los productores querían que fuera Miyagi de nuevo, sabio, espiritual y con aforismos, o no podían verlo ya en sus proyectos. Su pasado cómico, que lo sostenía antes de Karate Kid, fue olvidado por una industria de memoria corta. Mientras papeles dramáticos que podrían haber mostrado facetas distintas de su don, rara vez llegaban. En una de sus entrevistas sinceras, poco antes de su muerte, Marita habló de este arma de doble filo. Miyagi bendijo mi vida y mi carrera de formas que nunca imaginé. Dicen que dijo, hubo días en que deseaba que la gente viera más allá de la diadema y de bonsáis. Este periodo trajo un lento declive en la calidad de los papeles ofrecidos, aun cuando su interpretación de Miyagi era celebrada como innovadora. La secuela de Encasillamiento llevó a Marita a aceptar papeles en obras menos prestigiosas para sostenerla. Prestó voz a personajes en series animadas y participó en proyectos a video, con papeles menores que el público liga con Miyagi. Detrás de cámaras, amigos cercanos dicen que este estancamiento le afectó el ánimo. El hombre que dio a la pantalla una dignidad notable halló menos oportunidades para mostrar sus talentos al envejecer. Marita también tuvo demonios personales. Aunque rara vez se habló públicamente, luchó contra el alcohol durante muchos años. Los amigos señalan que la lucha se intensificó durante la sequía profesional. Siguiendo Karate Kid, presión de haber llegado a la cima del éxito, sin sostenerla, pesaba. El contraste entre Miyagi disciplinado y centrado y luchas privadas de Marita forjó una ironía muy dolorosa que solo reconocía ante sus cercanos.
Lo que confirmó Marita en sus años finales fue algo que muchos sospechaban, pero pocos documentaban. A pesar de interpretar a uno de los maestros de artes marciales más famosos del cine, nunca dominó el karate. Los movimientos que los espectadores vieron fueron fruto de un entrenamiento previo a cada escena. Un manejo de cámara hábil y don natural de Marita para poder plasmar la esencia de las artes marciales, sin dominio técnico. Conocía mejor el corazón del karate que sus manos, afirmó a un cronista. Este reconocimiento mostró el enfoque de Marita hacia la actuación, centrado en la verdad emocional, no en la precisión técnica. La sabiduría de Miyagi no procede del arte marcial de Pat Morita, sino de comprender que la disciplina y la atención pueden transformar una vida. Se reconstruyó varias veces desde la infancia, del trabajador de un restaurante que llegó a ser comediante, al comediante que llegó a ser actor dramático. Marita entendía la transformación de forma íntima. Este entendimiento auténtico del crecimiento personal me dio las enseñanzas de Agi y Sueko. A finales de 2005, la salud de Marita había comenzado a deteriorarse. A los 73 años, sufrió fallos renales que requerían diálisis, agravados por años de alcohol. Utiliza otra revelación que sorprendiera a los fans que solo conocían su imagen profesional. El 24 de noviembre de 2005, Pat Morita falleció en Las Vegas por insuficiencia renal, dejando un legado complejo que trascendía su papel más célebre. El fallecimiento de Marita provocó tributos de colegas y de fans por igual. Ralph Macchio emitió un comunicado diciendo que era un actor generoso, cuyo corazón era tan grande como su talento. Directores que trabajaron con él destacaron su profesionalismo y la dignidad que imprimía a cada rodaje. Pero lo más conmovedor fueron actores asiático-americanos que dijeron que Marita abrió puertas cerradas, demostrando que un personaje asiático puede ser central en el cine comercial para el público. Éxito. ¿Dónde se ubica ahora la influencia de Pat Morita, justo 20 años después de su fallecimiento? De formas que probablemente lo sorprendan y conmuevan, en 2018, YouTube Premium. Más tarde, Netflix lanzó Cobra Kai, una serie que continúa la historia de El Karate Kid con muchos de los actores originales, aunque sin Morita. El programa no solo presentó al señor. Para una generación nueva, Miyagi ha sido tratado con respeto, manteniendo su sabiduría como eje del relato, incluso sin su presencia. Los creadores de Cobra Kai reconocen su deuda con Marita en entrevistas. La serie toma la perspectiva de Johnny Lawrence Williams Sapp, villano de la película original. Miyagi nunca pierde valor, su sabiduría ni su importancia. En cambio, sus enseñanzas guían la serie como brújula moral, y los personajes reflexionan qué habría hecho Miyagi ante las situaciones difíciles. Siempre. Esta influencia póstuma demuestra el poder de Morta. Desde el estreno de Cobra Kai, una generación nueva ha descubierto películas originales. Las plataformas de streaming reportan una audiencia del clásico de 1984, y muchos jóvenes se sorprenden por la profundidad emocional de lo que esperaban fuera solo acción. Los comentarios en redes destacan la actuación de Marita como el elemento que eleva la película por sobre su género. Esos signos ya prueban cuán bien superó los estereotipos para crear algo atemporal. Ralph Macchio, en muchas entrevistas promocionando Cobra Kai, ha hablado con mucha claridad sobre las contribuciones y desafíos de Marita. Sin Pat Morita, no habría Karate Kid. Morita declaró en una entrevista de 2021. Lo que él aportó a Miyagi salió de un lugar profundo y real, que ninguno de nosotros entendía entonces. Este reconocimiento póstumo reconoce que Morita quería expresar que la magia de Miyagi nace de sus vivencias de dolor, resiliencia y navegación cultural. Karate Kid, la película original, salió en 1984 con expectativas mínimas y dio origen a una franquicia de cientos de millones. La entrega, con un presupuesto de 8 millones, recaudó más de 90 millones. Morita obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, primera para un estadounidense de origen asiático. Desde 1957, cuando se estrenó El puente sobre el río Kwai, el impacto cultural de la película trascendió con creces sus cifras de taquilla, wax on, wax off. Entró al léxico como atajo para describir aprendizaje por métodos indirectos.
La patada de la grulla se convirtió en uno de los movimientos físicos más reconocibles del cine, con mayor trascendencia. Miyagi se unió a una muy breve lista de personajes asiáticos en el cine estadounidense, retratados con complejidad, agencia y humanidad. Una lista que se mantuvo, lamentablemente, breve durante décadas después de la actuación innovadora de Marita. El merchandising relacionado con la franquicia continúa generando ingresos hoy. Desde figuras de acción hasta camisetas con dichos de Miyagi y kits iniciales de bonsái, la huella cultural del personaje sigue siendo visible en la cultura popular. Lo notable de este producto es que Miyagi ocupa el centro en lugar del protagonista de la película, un caso poco común de que un personaje asiático se convierta en el elemento más rentable de una franquicia estadounidense de gran difusión. Más allá de los números, la interpretación de Miyagi por Marita transformó la forma en que los personajes asiáticos pueden representarse en el cine estadounidense. Antes de Miyagi, los hombres asiáticos quedaban atados a villanos, chistes o foráneos inescrutables. Miyagi era muy complejo, heroico y sabio. Un personaje con un espectro emocional completo, poco común para actores asiáticos entonces. Esta representación abrió camino a la mayor diversidad que hoy ya empieza a verse en Hollywood. Los críticos señalan que la actuación de Marita desvió sutilmente las expectativas, incluso en un marco narrativo convencional. Hablaba con acento, pero su inglés nunca fue objeto de risas. Encarnó valores, pero nunca fue estereotipada. Guiaba a un protagonista blanco, pero mantuvo su propia agencia y su arco. Esos matices, transmitidos por la actuación de Marita, desafiaron las ideas de la industria sobre el papel de los personajes asiáticos en la narrativa estadounidense. En años recientes, a medida que la representación se ha sofisticado, el trabajo de Marita ha sido reevaluado con mayor aprecio. Los actores de origen asiático suelen citarlo como influencia e inspiración, no solo por sus logros en la pantalla, sino por navegar una industria con pocas oportunidades, con gracia y constancia. Su carrera, con luchas y avances, sirve de guía y de advertencia para quienes buscan seguir sus pasos. ¿Por qué importa ahora la historia de Pat Morita, 2 décadas después de su muerte? En una época actual en la que la conversación sobre la representación auténtica es central en la cultura, Morita es un pionero y una advertencia. Logró un gran éxito al dar humanidad y dignidad a un personaje cuando los papeles para actores asiáticos eran casi inexistentes. Sin embargo, enfrentó las limitaciones de una industria que no veía más allá de sus prejuicios, para quienes mostraron su don excepcional. Las revelaciones sobre su tiempo en el set de Karate Kid mostraron su falta de entrenamiento en artes marciales. La resistencia a su casting y la importancia de la escena del campo de internamiento añaden capas a nuestra comprensión de su logro. Lo que en la pantalla parecía natural fue fruto de una meticulosa preparación, de una resiliencia personal y de la transformación de vivencias en arte. El recorrido de Morita nos recuerda que la representación auténtica no depende únicamente de quién aparece frente a la cámara, sino de la profundidad y la humanidad que se les permite aportar a sus roles y de la responsabilidad de dejar que lo personal resuene en cada interpretación. Para actores asianoamericanos jóvenes que trabajan hoy en una industria más inclusiva, el ejemplo de Mata ofrece inspiración y perspectiva. Las opciones disponibles: papeles principales, personajes complejos, historias centradas en experiencias asianoamericanas son en parte gracias a las puertas que Morita abrió. Su carrera tras Karate Kid demuestra que incluso un gran éxito no garantiza cambio duradero ni para intérpretes ni para la industria. El camino de Morita nos recuerda que la representación no es solo ver rostros diversos. Se trata de dar a esos intérpretes experiencia humana en sus roles y carreras, la batalla que él enfrentó en silencio. Trayendo autenticidad al señor Miyagi, en medio de un sistema que no favorece su éxito ni reconoce su valor. Abre puertas por las que otros ya han caminado y siguen abriéndose. Cada barrera que rompe abre camino a actores asiáticos en Hollywood hoy, desde Michelle Yeoh hasta Steven Yeun y Awkwafina, traza un camino que Morita ayudó a allanar. No es solo la historia de un personaje querido de una película. Se trata de cómo un hombre transformó sus propias experiencias de dolor y resiliencia en una forma de arte que tocó a millones de personas. Pat Morita llevó, con plena vivencia, toda su humanidad al señor Miyagi. La sabiduría ganada a pulso a través de la enfermedad infantil, la dignidad mantenida a pesar del internamiento, el humor desarrollado como supervivencia, y creó algo atemporal.
Al revisar lo que Pat Morita confirmó sobre su tiempo en el set de Karate Kids, quizá la revelación clave es que las grandes actuaciones suelen costar. La mirada de Miyagi reflejaba el camino de Morita por el paisaje de opciones y límites de Estados Unidos. Su legado sigue vivo, no solo en frases como wax on, wax off, sino en las posibilidades que creó para quienes lo siguieron. Si aprendes algo nuevo sobre el hombre detrás de Mr. Miyagi o tienes ideas sobre cómo su trabajo pionero influyó en el cine de hoy, compártelas en los comentarios. ¿Qué pioneros olvidados de Hollywood deberíamos descubrir? Suscríbete para conocer historias tras las películas y sus personajes que dieron forma a nuestra cultura, porque a veces las escenas más potentes ocurren cuando las cámaras dejan de rodar.